Bien, este es un tema que hemos venido siguiendo hace ya bastante tiempo. En varias ocasiones hemos hablado con nuestro interlocutor de hoy a propósito de la justicia o del sistema jurídico en la Argentina, para ser más específicos, y las denuncias que desde hace muchos años se vienen haciendo sobre torturas cometidas por exmilitares argentinos en el escenario del conflicto de Malvinas. Denuncia que además ha sido presentada en la provincia de Tierra del Fuego, en tribunales de allí. Bueno, hay novedades en este sentido, luego de un revés sufrido por la parte querellante en ese territorio, hay novedades, así que vamos a saludar al doctor Pablo Basel, que está en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y también por la continuidad en la noticia, ¿no? Porque efectivamente ustedes vienen ocupándose de este tema de hace muchos años, así que muchas gracias. Pablo, bueno, contemos muy brevemente esta historia, ¿no? Una presentación original, usted ya lo ha contado varias veces, vale la pena que lo repitamos, pero también en los últimos tiempos hubo un fallo que parecía ser un camino sin salida. Cuéntenos un poco esto. Sí, originariamente la causa empezó con el testimonio de soldados correntinos, 23 testimonios, que se simplificó el nombre como torturas en Malvinas, cometidas por oficiales y suboficiales de las tres fuerzas a soldados argentinos, a veces frente al enemigo, en otros bajo cañoneo enemigo, en todas las unidades militares, en todas las ubicaciones geográficas de las islas, y que decía se simplifica porque también en mi denuncia, en mi investigación de 2 años y denuncia judicial posterior, se pide se investiguen las circunstancias que generaron la muerte de soldados correntinos por hambre y el asesinato de un soldado correntino por parte de su cabo por una pelea casi de guapo y en una cuestión que puede ser imposible atribuirse a un error bélico. Esta denuncia luego circuló entre el colectivo de combatientes, yo mismo recorrí prácticamente toda la Argentina, y hoy hay cerca de 200 testimonios en la causa. Inclusive como testigos de hechos hay algunos suboficiales que acreditaron algunas de las circunstancias que le tocó presenciar. Esta causa es central, que se determine el carácter de imprescriptible de los hechos. Todos los delitos tienen un plazo de prescripción, vencido el cual no se puede investigar más. Pero los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces la pregunta es, ¿son estos hechos de aquellos considerados por el ordenamiento jurídico argentino imprescriptibles? Esta es la pregunta. Hasta el momento, el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y quiero aclarar que fuimos a Río Grande porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y es un acto de reivindicación de la soberanía argentina que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en territorio de Malvinas, en territorio patrio, ¿no? Entonces es una reivindicación en sí misma la causa a la soberanía argentina. Y el magistrado o la magistrada interviniente consideró que eran de lesa humanidad. La Cámara Federal de Comodoro, que es la instancia de apelación de Río Grande, consideró lo mismo, y la Cámara de Casación, la Sala 1, consideró que eran hechos comunes. Al ser comunes, los hechos están prescriptos. Sí. Entonces, hoy la causa está en la Corte Suprema. Ya llegó el año pasado por un tramo en el cual se encontraban procesados 4 militares por la comisión del delito de torturas a los soldados, y luego por otro tramo donde había 3 oficiales involucrados, la Cámara de Casación acaba de conceder el recurso extraordinario, con lo que se suma un nuevo tramo. ¿Qué son estos de los tramos? Porque yo comenté que todas las unidades militares tuvieron casos en Malvinas, pero hay un análisis
muy detallado de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad sobre el Regimiento 5 de Paso de los Libres, la Brigada con asiento Curuzucuatiá, el 3 de La Tablada y el 12 de Mercedes, ¿no? Entonces, a medida que se van haciendo los informes y las imputaciones muy detalladas, se van agregando nuevos responsables para la investigación. Por eso es que se va llegando por tramos la causa. Entonces, hoy hay 2 de estos tramos que están en la Corte, uno desde agosto del año pasado y otro desde esta semana que pasó. Entonces, nuevamente, hay un dictamen del procurador ante la Corte, o sea, el fiscal, Sí. Cada tribunal tiene un fiscal, la Corte también tiene un fiscal. Bueno, el fiscal ante la Corte ya considera desde el año 2012, cuando otro tramo había pasado por la Corte, que son crímenes de lesa humanidad. Así que estamos a instancias de lo que la Corte diga en este aspecto. La cuestión es muy sencilla. Si la Corte considera que son crímenes comunes, quedarán sin justicia y sin resolución judicial estos hechos atroces y aberrantes, o por el contrario, si considera en cualquiera de las posibilidades que son imprescriptibles, se podrá seguir investigando. Bien, Pablo, aquí aparecen 2 cosas, ¿no? Primero, que estaríamos a las puertas, aunque me permite la opinión, yo estimo que no va a ser nada fácil con esta Corte que tenemos, de un fallo que podría sentar un precedente importantísimo también, ¿no? Sí, yo creo, además hay otra cuestión que es importante contarlo. Comenté que este caso ya había pasado por la Corte en el año 2012, precisamente también frente a un fallo de la Sala Primera de Casación. La Corte tuvo el caso 3 años y la Corte en el año 2015, en febrero de 2015, en un fallo de 3 renglones, resolvió no involucrarse en el tema y resolver la cuestión por vía de una cuestión procesal. Porque decimos que fue una barbaridad, porque ya estaban los 200 casos, los 200 testimonios en la causa, ya estaban a disposición de la Corte. O sea, la Corte podría haber evitado este desgaste de 10 años de las víctimas esperando justicia. Pero bueno, como usted lo dice, no es nada fácil con esta Corte, y ante esa instancia las víctimas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El punto de la comisión es que no tiene plazos para expedirse, claro, y usted se imaginará que tiene casos de toda América, efectivamente. Pero lo importante de este caso es que rápidamente consideró admisible el caso, se intentó una solución amistosa con el Estado Nacional para que el Estado permitiera y avalara la investigación. No se logró esa solución amistosa en 4 años del gobierno de Macri y en 3 del gobierno de Alberto Fernández, y se está entonces a la espera de que la Comisión Interamericana también pueda dictaminar esto, y en consecuencia se daría la paradoja vergonzosa, según mi criterio, de que en el derecho argentino los héroes no encuentran justicia y sí deben recurrir a tribunales internacionales para encontrar justicia en aquellos casos que están denunciados en los tribunales federales, ¿no? Y ya esto en el terreno de la más pura hipótesis, digamos, haciendo casi futurología. En el caso de obtener un fallo favorable a la querella en la Corte Interamericana, ¿esto obligaría de inmediato a la Corte Suprema de la Argentina? Claro. Te agradezco la pregunta y quiero comentarte esto que me parece importante. Según mi modesto, leal saber y entender, para mí son crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la metodología que se utilizó con la práctica de torturas a los soldados no difiere de las que recibieron otros argentinos durante la dictadura militar en territorio continental. O sea, no fue a Malvinas una tropa preparada especialmente por San Martín, por Belgrano, por Güemes, por Brown. Y por el contrario, hay decenas
de militares condenados en crímenes por crímenes de lesa humanidad que llevaron su metodología a Malvinas. No obstante, el fiscal de la Cámara de Casación, el doctor Javier de Luca, considera que son imprescriptibles, pero no los considera crímenes de lesa humanidad, sino los considera crímenes de guerra, que también es imprescriptible, o sea, llega a la misma solución por otra vía. La diferencia, ¿cuál es? Que si son crímenes de lesa humanidad, se responsabiliza toda la estructura de mando, es decir, desde el jefe de unidad que permitió que un cabo torture, mientras que si son crímenes de guerra, solamente se responsabiliza al que torturó, es decir, al cabo que torturó. Digo cabo, simplificando, hubo tenientes, hubo capitanes de navío, hubo sargentos que torturaron, el general Parada torturó personalmente a soldados, el general Menéndez, ordenó personalmente la tortura a 2 soldados, un soldado cordobés y un soldado bonaerense, o sea que todos los grados tuvieron algún caso de tortura. Entonces, se puede llegar por esa vía, o también un caso, y acá viene este comentario tuyo sobre la Corte Interamericana. Hubo un caso muy famoso que cualquiera que es rockero en la Argentina lo conoce, que es el caso de Bulacio, que era un joven... Walter Bulacio. Walter Bulacio, exactamente. A la salida de un recital de Los Redondos de Ricota, creo que fue en River, o en Estadio Obras. De la ciudad de Buenos Aires, fue asesinado por tortura en una comisaría ahí del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. La Corte Argentina había considerado en su momento prescripto ese hecho, y cuando los familiares van a la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana, la Corte dice, siempre que esté involucrado un funcionario estatal en caso de tortura, corresponde que se investigue el hecho. O sea que plantea una situación exactamente análoga a la que estamos planteando, ¿no? Es decir, acá hay funcionarios estatales, militares, de las 3 Fuerzas Armadas, que son funcionarios estatales responsables de tortura. Entonces, esta es una tercera vía por el caso Bulacio, porque luego de ese fallo ante la Corte Interamericana, la Corte Argentina debió decir, y lo dijo, bueno, nosotros habíamos dicho que eran prescriptos, pero como la Corte Interamericana es superior, nos obliga y ordenamos que se investigue y se juzgue, cosa que efectivamente pasó. O la otra cuestión es, se puede juzgar por vía de violaciones masivas de derechos humanos, o la Corte puede decir cualquier otra cosa y también impulsar la investigación. Y cuando digo cualquier otra cosa, no está dicho en términos despectivos, lo digo efectivamente en términos técnicos, porque todos conocemos hoy en la Argentina la existencia de la figura del amparo. Claro. En el año 94 fue incorporado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Pero el amparo no existía en nuestro derecho. Fue una creación de la Corte Suprema, una creación, como se dice en el ámbito jurídico, pretoriana, a partir de 2 fallos de la década del 50, el caso Siri y el caso Cot, que aceptaron, que crearon la figura del amparo. Recién, en los años después, durante la presidencia de Onganía, se sancionó un decreto ley que legisló el derecho al amparo y décadas después, con la Constitución del 94, se estableció en la Constitución. O sea que hay antecedentes de creaciones jurisprudenciales que tienen de la Corte, que tiene una virtualidad muy grande. Hay otro caso más reciente, que es el caso de lo que se conoce como acciones de clase, el fallo Alavi, que es cuando, por ejemplo, una compañía de servicios factura mal, por ejemplo, teléfono, factura de más. Bueno, no hace falta que cada usuario vaya a reclamar los 100 o 200 pesos de más. Cuando alguien va e invoca el derecho de todos, eso se llama acciones de clase y evita miles de planteos judiciales en este caso. O sea que la Corte tiene alternativas para decir, bueno, para mí no es crimen de lesa humanidad, para mí no es crimen de guerra, para mí no se aplica Bulacio, para mí no es esto, para mí no es esto, para mí es tal cosa. Y el resultado puede ser
que el fallo de la Corte promueva la investigación. Que a mí me parece que a 40 años de la Guerra de Malvinas, después de 15 años de espera en causas judiciales, 2 años que investigué fuera del ámbito judicial estos hechos, la verdad es que me parece que los héroes de la patria se merecen algo más que muchas gracias, una medalla cada tanto, se merecen justicia. Seguro. Pablo, como siempre, le agradecemos muchísimo la amabilidad que tiene de atendernos. No, para nada, el agradecido soy yo. Muchas gracias por el interés de siempre. Pablo Basel, charlando con nosotros, abogado, es uno de los querellantes en esta causa en la que se acusa a algunos oficiales de las tropas argentinas en el escenario de Malvinas por haber torturado u ordenado torturas, vejaciones a los soldados combatientes. Esto se inició con un grupo de soldados correntinos y luego se amplió a más de 200 denuncias, por lo que nos contaba recién Pablo. Hay un fallo de la Cámara de Casación, la Cámara 1, que desestimaba estas causas a partir de que habrían prescriptos porque los ubica como delitos comunes. Pero hay una posibilidad, y esto es lo que ahora se ha abierto o reabierto, que se pueda seguir insistiendo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para seguir tratando estas cuestiones como lo que son, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Hay varias ventanas desde el punto de vista jurídico, técnico, nos explicaba Basel recién, que debemos decir fue secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Corrientes en su momento, 49 minutos pasaron de la hora 9, como decíamos, un tema que desde esta radio, tanto nosotros aquí en la mañana como en la tarde, Alicia Rivas, hemos venido siguiendo hace ya bastante tiempo.